Estimadas y estimados profesionales, es un honor darles la más cordial bienvenida a este evento sobre el futuro de los perfiles profesionales y casos de éxitos de inteligencia artificial. Hoy nos encontramos aquí para explorar cómo empresas líderes en vanguardia están capitalizando la IA para impulsar su crecimiento y competitividad. En un mundo en constante evolución, la IA se ha convertido en un motor clave para la innovación y el éxito empresarial. Las organizaciones visionarias han comprendido el potencial transformador de la tecnología y han logrado implementarla de manera exitosa, obteniendo ya algunos beneficios tangibles. Como organizadora y en representación de la Universidad de Deusto, me complace ser testigo de este encuentro en el que convergen mentes brillantes de diferentes sectores. Juntos exploraremos estrategias exitosas de implementación y las oportunidades de negocio emergentes. Tenemos el honor de contar con la participación de destacadas empresas como Sener, ITP, Aeroingura y el Bike, cuyos casos de éxito son ejemplos inspiradores de cómo puede transformar la IA las organizaciones y marcar la diferencia en un mundo en constante evolución. Durante el transcurso de este evento tendrán la oportunidad de participar en un debate abierto, donde podremos discutir y profundizar en esas estrategias exitosas, compartiendo conocimientos y experiencias. Juntos trazaremos el camino hacia un futuro impulsado por la inteligencia artificial. Agradezco sinceramente su presencia y participación activa. Sin más preámbulos, bueno, llevamos desde 2018 preparando desayunos de ingeniería. Es el primero que el ChatGPT ha preparado la presentación. Bueno, no lo ha hecho mal, ¿no? A continuación, con ustedes, Surekin Xavier Riezu, vicerrector del campus de San Sebastián. Ricasco, Cristina, o a ChatGPT o a quien haya hecho la presentación, que ha estado francamente bien. Eskerrik asko denoi etortzeagatik, agintari akademikoak, erakundeetako ordezkariak eta batez ere gaurko hizlariei, ezta Laura, Luis, Rafael, Belen, Pablo Bera, eskerrik asko eta batez ere zuei ere bai, ona inguratu zareten hoi. Segurazki askorentzat etxean egotea bezala da, hemen gure kampusean egotea, baina seguro baten batzuentzat lehen aldia dela. Luisek komentatzen zidan, edo Belenek kampusean egoteko aukerarik ez dutela izan lehenago, ongi etorri gure kampusera, gainera, ez dut esango inauguratzen, baina egia da, zuetako askorentzat areto hau ere berria izango dela, Larramendi eraikinean gaude, orain dela dagoeneko 2 urte inauguratu genuen eraikina, ez da azkeneko inaugurazioa, urten beste inaugurazioa izan dugulako, Antxieta eraikina, baina egia da, badela Larramendi eraikina gure kampusaren hazkundearen adierazle edo adibide, segurazki egokiena, ez da, 10-15 ari gara azten urtero, ikasle kopuruari dagokionez, eta izango dugu horretan meritua ere hemen dagoen lantaldearen talentuak, baina egia da batez ere dela nik uste gure inguruan ditugun beharrei erantzuna ematen ari garela. Gure apustu estrategikoak edo ezagutza eremuetan asmatzen ari gara benetan gizarteak eta zuek adierazten dizkiguzuen beharrei erantzuten. Hementxe, eraikin honetan bertan, gure azpian dagoen solairu guztia osasun arloko laborategiak dira nagusiki, ezagutza eremu bat nabarmen gizartearen beharrei erantzuten ari garena, eta bestea hauxe da, ingenieritza arloan dagoen beharrarena. Bienvenidos todos. Esta apuesta por las ingenierías, que también evidencia este acto, responde a la demanda transmitida por múltiples stakeholders, pero principalmente vosotros y vosotras. Es la demanda que nos solicitáis de formar y de preparar y de hacer transferencia en este ámbito de la ingeniería, lo que nos impulsa a esta apuesta, y particularmente en este campus, en el área de la informática, de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, con nuestros nuevos grados. Necesitamos formar perfiles en esas áreas de conocimiento, no estamos solos, tenemos a los amigos de Tecnun también, respeto y admiración por el trabajo que hacen múltiples instituciones, tenemos mucha suerte en esta ciudad, pero sabéis que nosotros también formamos bien al talento. No venimos solo a formar, nos vamos a dejar enredar
hay que ir a las Icastolas. Está también la gente de Innovasque, con la que ya estamos colaborando en ese ámbito, gente de Fomento San Sebastián. Íñigo, gracias por venir. Queremos fomentar vocaciones, las vocaciones que vosotros necesitáis, y lo vamos a hacer con múltiples iniciativas. Vamos a organizar la FES Lego League, vamos a ir a hacer talleres a los colegios, tenemos un equipo estupendo, están Olatz y Ivonne aquí con nosotros, y vamos a trabajar para responder a esas necesidades. Estrenamos nuevo plan estratégico. Y decimos en el plan estratégico que somos una universidad que transforma y se transforma. Ciertamente todas las universidades lo son, pero somos un agente de transformación social. Asumimos nuestra cuota de responsabilidad en la transformación social, y el compromiso con las empresas tiene que ser parte de esa transformación. Nuestros egresados y futuros egresados en estas áreas de conocimiento son parte de la respuesta, pero hay más. Tenemos programas Executive en Big Data y Business Intelligence, tenemos programas Executive en transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, y vamos a estrenar ahora el primer programa experto, una formación breve y en online sobre retos éticos de la digitalización y la inteligencia artificial aplicada. Queremos ayudaros y pensar con vosotros sobre los desafíos a los que os enfrentáis y a los que nos enfrentamos también como institución en estas áreas de conocimiento y en este ámbito en particular que hoy nos trae. Y ciertamente el encuentro de hoy es también parte de esa respuesta. Espero que sea de vuestro interés. Eskerrik asko etortzeagatik eta disfrutatu. Qué ricasco, Xavier. Pues a continuación vamos a tener una breve ponencia de Laura Marrón, que es la directora del BAIC. Egunon, eskerrik asko. Eskerrik asko hau antolatzeagatik gurekin, eta baita ere gonbidapenagatik, ezta? Efectivamente, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la inteligencia artificial y qué nos está requiriendo a nivel de talento y a nivel de capacidades. Dentro del Centro Vasco de Inteligencia Artificial, precisamente, tenemos esa necesidad o ese objetivo de acelerar la aplicación de la inteligencia artificial a nuestra industria, y eso implica muchísimos retos. Y precisamente, por empezar en la parte más humana, he traído el ejemplo de BAIC, que somos un equipo en este caso de 4 personas, pero en sí mismo, para impulsar lo que sería el desarrollo de inteligencia artificial, ya estamos viendo que somos un equipo totalmente multidisciplinar, y eso es lo que vamos a ir necesitando cada vez más en nuestras organizaciones y en nuestros equipos. Conocimiento de inteligencia artificial, pero también de negocio, en este caso a nivel de innovación, comunicación, la parte también, en este caso, más tecnológica, que puedan ser, en nuestro caso, telecomunicaciones, investigación, la parte incluso bioquímica, ¿no? Tenemos esa transversalidad que es necesaria cada vez más. El ámbito más técnico, que quizás es la parte más que voy a comentar al inicio, pero muy poquito, es algo que está en continua evolución, en continua definición, ya que lo que es la parte que muchas veces oímos en las noticias, esta parte es importante puntualizar, muchas veces oímos, digamos, informaciones que nos pueden a veces pues sobrecoger o dar cierto miedo, y esa parte es quizás la parte de inteligencia artificial fuerte, que es un poco esa parte más futurista de hacia dónde va esa inteligencia artificial. Sin embargo, en nuestro mundo más aplicado, en el mundo más industrial, estamos hablando de inteligencia artificial débil que está entrenada para hacer una tarea muy concreta. Es cierto que esa tarea la puede hacer muy bien, pero tenemos que ver que son tareas puntuales las que va a ir ejecutando. Y, en definitiva, de cara también a aplicación más empresarial, lo que tenemos que verlo es como una caja, en una cajita en la que vamos a ir metiendo una serie de datos, que esa parte también es responsabilidad del negocio, identificar qué es lo que queremos hacer con la inteligencia artificial, con qué datos contamos y que sean datos de calidad, y tendremos una serie de salidas. Con lo cual, ese conocimiento tanto del negocio como de los datos que tenemos, como de lo que tenemos que hacer, es algo muy nuestro y que no depende tanto de la inteligencia artificial.
Otro punto a destacar es por qué ahora, por qué de repente estamos en una situación en la que hay tanto boom o tanto auge de estas tecnologías. Digamos que nos encontramos ante la disponibilidad de esos datos en el camino de digitalización que traíamos y, por otro lado, esa posibilidad, esa capacidad de cómputo que nos permite precisamente entrenar todos estos algoritmos. Y como foto general, de cara también a esa visión más empresarial, ¿qué podemos hacer con inteligencia artificial? Pues los que mejor y las que mejor lo vamos a ir sabiendo es cada uno de nosotros, que conocemos nuestros negocios. Pero sí es importante ver que podemos empezar un primer paso que quizás estaría más orientado a la parte de optimización, en la que vamos a ir hablando de temas de implementarlo en la parte de producción, de trazabilidad. Es lo que hablábamos un poco también al inicio. Quizás nosotros, cuando estábamos antes incluso de empezar la mesa, muchas industrias están empezando a hacer pequeños pilotitos en los que quizás están probando, pues, en una de sus pequeñas patas cómo afecta la inteligencia artificial. Pero digamos que eso nos permite dar pasos mucho más adelante, que cuanto más avanzamos, más transforman tanto nuestra cultura empresarial como nuestro modelo de negocio. Y esas son las patitas que poco a poco, a medida que vayamos consiguiendo el talento que necesitamos, las capacidades que necesitamos, entendemos que tenemos un camino que tenemos que ir andando entre todos. ¿Para qué? Para que vayamos, digamos, pasando de ese nivel de optimización a un nivel más allá de conocimiento del cliente, de personalización, de flexibilidad, de mejora en la parte de formación, que afecta tanto a la parte ya de aplicada en el mundo empresarial, pero también en el mundo universitario, ¿no? como estamos ahora. Y eso nos va a ir permitiendo llevar a nuevos modelos de negocio, a opciones de innovación, que digamos que en muchos casos son la segunda, tercera o cuarta derivada, pero bueno, que el principio del camino es el que estamos poniendo aquí. Y dentro de nuestro ecosistema, que en este caso traemos el ecosistema de Bike, pero se puede ver como el ecosistema de la inteligencia artificial a nivel de Euskadi, tenemos agentes muy potentes. De hecho, muchos de vosotros estáis aquí sentados hoy. Tenemos la parte formativa, precisamente como la Universidad de Deusto, este tipo de iniciativas son fundamentales para sensibilizar, para conocer. Tenemos la parte científico-tecnológica de los centros que van un paso más allá en esa labor de investigación y de transferencia a la parte industrial. Y tenemos en el ámbito de ella muchos proveedores tecnológicos que ya están preparados y posicionados para dar esas soluciones, y algunos que incluso se están empezando a posicionar ahora, y tenemos un montón de empresas usuarias que precisamente es esta demanda en la que tenemos que ir trabajando, que cada uno diga, vale, yo conozco muy bien mi negocio, ¿qué siguiente paso puedo dar? Que al final parte de la necesidad, no parte de la tecnología. Y todo esto también englobado por estas entidades públicas que de alguna forma también, aparte de traccionar, son también demandantes en sí mismos de inteligencia artificial. Y dentro de los ejes que trabajamos de conocimiento del ecosistema, desarrollar capacidades y talento, economía del dato, la parte más de inteligencia artificial aplicada a casos de uso y la parte de ética y normativa, hoy precisamente tenemos un pequeño desglose más de la parte de capacidades y talento. Es importante mencionar que a medida que avancemos en este camino de la inteligencia artificial, a nivel empresarial, a nivel de cultura de empresa, habrá perfiles que tendrán una base más fuerte de inteligencia artificial, y luego habrá otros perfiles que necesitemos tener un apoyo de inteligencia con la inteligencia artificial. Seremos usuarios, seremos configuradores o directamente seremos agentes que en nuestro día a día se ve de alguna forma enriquecido por esa inteligencia artificial. Por eso, cuando vayamos pensando qué formación o qué capacitación necesitamos, va a depender un poco de en qué punto de este círculo nos encontramos. Nosotros, a nivel del ecosistema, lo que hemos preparado es un análisis, porque de hecho también hablábamos que uno de los retos principales es que no solo cambia la tecnología, sino que cambia la forma en la que la vamos a gestionar, en la que nos vamos a aproximar a la gestión del proyecto. Ya no es en 2 años te voy a entregar un producto terminado y sé que va a costar X. En muchos casos va a ser una tarea de colaboración del día a día juntos, en el que probablemente cada 3 meses puedas tener una prueba de concepto, una entregable mayor. Entonces, esa dinámica colaborativa requiere que aquellos que apostemos por empezar este tipo de proyectos entendamos cuál es la dinámica. ¿Por qué? Porque hay una parte de ideación en la que necesito conocer muy bien mi negocio. No llego donde alguien que sabe de ella y le digo, ahí tienes mis datos, haz algo para mí. No, necesito yo dar ese paso adelante y colaborar y hablar. ¿Qué necesidades tengo? De ahí se pasa de lo que sería un modelo de negocio a un caso de uso, que es verdad que ahí necesitas conocer un poco qué puede hacer la IA por ti para traducir bien, hacer bien ese match, y luego entra una parte más específica de inteligencia artificial donde llevas probando qué algoritmo es el que te va a valer a ti. Probablemente en tu organización
no hay tantos perfiles que sepan hacer eso, pero los anteriores que han podido ayudar en esa ideación son fundamentales para que nos entendamos. Ahí digamos que llegas a esa ideación de qué algoritmos, qué elementos vas a trabajar y luego pasas a la parte de desarrollar el modelo, que realmente es poner en producción. Ya necesitas saber dónde lo vas a alojar, dónde están tus datos, dónde está, digamos, todo el sistema de puesta en producción. Pero es importante, no acaba aquí. Este tipo de proyectos no son tampoco de los de en 2 años te lo doy y se termina. No, son proyectos que tienen, digamos, un mantenimiento continuo y ese cambio también de paradigma es importante. Con lo cual, lo que hemos también trabajado es qué figuras están en ese core de la IA, ¿no? Esos perfiles que decíamos que son los que van a hacer la inteligencia artificial, que no son todas las personas que vamos a estar afectadas por ella o que vamos a utilizarla, pero es los primeros que tenemos que entender para que bien si subcontratamos o bien si vamos incorporando personas así al equipo, nos entendamos y podamos también trabajar en ese entendimiento. Con lo cual, hay una serie de perfiles que quizás están más alejados de lo que sería el algoritmo en sí, que están más en la parte de gestión de negocio, de gestión del dato, de gestión de qué es lo que quiero hacer, y luego hay otra serie de perfiles que están en esa parte de ideación del algoritmo, esa parte de puesta en servicio y no lo olvidemos en esa parte de mantenimiento posterior. Y aquí tenemos cabida a todos, tanto perfiles universitarios como perfiles de formación profesional. Tenemos que ir viendo en cada una de estas patitas qué necesidades técnicas tenemos y qué capacidades. Y nosotros hemos clasificado en 3 el tipo de capacidades que se necesitan. Capacidades de quizás más de negocio, más de del business as usual, vamos a decir, de lo que hacíamos un poco hasta ahora, pero que también hay que seguir sabiendo hacerlo bien. De la parte del dato, que es una pieza fundamental para poder entrar en esta economía del dato, en esta parte de sacar valor a los algoritmos, a la inteligencia artificial, y luego llega la parte de inteligencia artificial, con lo cual es verdad que necesitamos nuevas capacidades, nuevos perfiles, pero también necesitamos digamos, afianzar bien los que ya tenemos y ver un poquito cómo enriquecerlos, porque realmente tenemos en la parte de negocio conocimiento de negocio, tecnologías IoT, que estos últimos años en la parte de digitalización se han venido trabajando mucho, el conocimiento de programación, eso sigue siendo transversal y general en estos ámbitos, y la parte de cómo visualizar estos datos, estas mejoras que estamos implementando. Y a nivel de datos sí que entra un mundo también bastante particular, digamos que todo lo bien que consiga conocer mis datos, ordenarlos, limpiarlos, clasificarlos, me va a permitir dar ese paso más allá hacia qué nuevos modelos de negocio, qué aplicaciones veo con inteligencia artificial. Y hasta aquí es un poco la introducción que teníamos prevista desde Bike, porque lo mejor es empezar ahora con los casos de uso y ver precisamente estas empresas que tenemos aquí hoy, qué experiencia han tenido y qué nos pueden también aportar. O sea que iremos viendo sus casos de uso, se pueden clasificar por diferentes aplicaciones, diferentes, digamos, más que verticales, diferentes salidas que sacamos de inteligencia artificial. Lo puedo usar para optimizar, para predecir, para detectar temas de calidad y demás, o como un asistente, como un apoyo en la toma de decisiones. Así que eskerrik asko y vamos a escuchar. Eskerrik asko. Bueno, pues sin más preámbulos, pasamos ya a la mesa redonda que va a moderar nuestro vicedecano de Ingeniería, Pablo García Bringas. Tenemos, como hemos comentado, a 3 empresas, a Sener con Luis Marzá, a ITP con Belén Mínguez, que acaba de aterrizar, y con Rafael Ibeas de Ingura IoT, y de nuevo con Laura, la directora del Bike. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí. En sus mesas verán unos tarjetones en los que pueden apuntar sus cuestiones, sus dudas. Si lo hacen con ChatGPT igual lo detectamos, tenemos algunos expertos en una de las mesas, pero bueno, adelante. Muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Bien, pues egunon, guztioi, muchas gracias por estar aquí, es un placer para nosotros. Creo que en Deusto no tenemos que presentarnos demasiado, pero de vez en cuando sí viene bien, yo creo, compartir nuestra predisposición, diría que genética, por hacer cosas que sirvan para algo y desde luego para algo en clave de equipo. Últimamente estamos encontrando en distintos contextos el talento, la innovación, la digitalización, un cierto discurso que habla en el sentido de dónde está la pelotita. Uno se pasa la pelotita al otro, dice, no, es que la universidad tiene que hacer esto, la empresa tiene que hacer esto otro, no, la sociedad tiene que hacer tal. Nosotros en general apostamos más por hacer las cosas en conjunto, en equipo. De manera que es desde luego un privilegio contar con todos ustedes, con vosotros, desde vuestras empresas, desde vuestras organizaciones, sobre todo, y de ahí la importancia de los tarjetones, poniéndonos deberes. Somos una universidad, una facultad que queremos pensar que escuchamos a la sociedad todo lo posible activamente, proponiendo cosas y bueno, pues desde ese punto de vista organizamos este concepto de los encuentros, los desayunos de Deusto Ingeniería, en los cuales a veces nos preguntan, dice, ¿y qué hacéis? ¿Uno cada mes? ¿O una cosita organizada y tal? Dice, no, lo organizamos cuando sentimos que hay una necesidad en el mundo. Y en este momento sí llevamos un tiempo con esa clave de quizá cuidado, porque las palabras de moda somos bastante alérgicos también, con lo cual tenemos mucho reparo a la hora de utilizar, lo voy a mencionar, inteligencia artificial, pero lo voy a mencionar con el respeto que debe el asunto y sabiendo que muy a menudo a los 3 años más o menos las palabras pierden su valor. Creemos en particular que hay que tener mucho cuidado con esa tecnología. Llevamos 2 años más o menos largos sintiendo como una llamada de la empresa, sobre todo, de pasar en clave de inteligencia artificial de las palabras a los hechos. Sería ya se habla más o menos de la tercera primavera de la inteligencia artificial, después de grandes expectativas no cumplidas en el pasado, pero sí parece que tenemos indicadores suficientes en sociedad, el dramático descenso de los costes de computación que permite modelos más complejos, etcétera. Sí parece que esta puede ser la buena, el momento de pasar de las palabras a los hechos en materia de inteligencia artificial. Y una cosa que nos gusta hacer es que nos pongáis los deberes, de ahí la importancia de los tarjetones, porque sin ellos el discurso teórico es fantástico, pero bueno, pues es un discurso que necesita sus consolidaciones, etcétera, y en general tenemos una cierta predisposición por hacer cosas que nos sirvan a todos y que estén imbricadas en sociedad. Con esta vocación tenemos la puesta en Donosti de nuestros nuevos grados aquí, de Ingeniería Informática, en lo que Deusto, pues desde luego, yo creo que no exagero demasiado si digo que somos pioneros en todo el Estado en materia de Ingeniería Informática, de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que es un avance, un reto cualitativo muy relevante y en el que nos hemos encontrado además una inesperada sorpresa positiva, que es que el perfil, el talento STEM de las chicas está más interesado, muchísimo más interesado que la media, cercano un poquito por encima del 40% de chicas en la titulación de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Y luego otras titulaciones emblemáticas. Pues solemos decir que la titulación con más, no sé muy bien cómo medimos el más, pero con más empleabilidad y con mejor entrada laboral es precisamente una titulación combinada que tenemos en este campus de ADE con Ingeniería Informática, con unos perfiles que, como algunos de vosotros ya conocéis porque tenéis antiguos alumnos nuestros contratados y no pocos, con unos perfiles que están directamente llamados a asumir el reto de la transformación digital de la empresa y de la industria, que parece que es en lo que estamos todos. Como no nos gusta hacer las cosas solo desde el punto de vista teórico, le damos valor a lo teórico, pero también no, fundamentalmente nos gusta saber esto cómo funciona en sociedad. Tenemos 3 casos que creo que no necesitan una gran presentación. Sí que es cierto que quizá tienen un cierto centro vizcainocéntrico. A la siguiente, en el desayuno anterior tuvimos un ejercicio mucho más guipuzcoanocéntrico con CAF, con Bicontec, que tenemos precisamente aquí. Pero bueno, vamos un poco rotando, vamos haciendo un poco país entre todos. Una pregunta ya, sobre todo
nuestros ponentes son los que tienen las claves de cómo poner a la IA en marcha, ¿no? Un primer reto que aparece muy a menudo es, bueno, ¿esto quién lo va a hacer? Porque parece que aparecen tecnologías que prometen sin fin, sin límite, no tiene límite, se dice, la inteligencia artificial. ¿Esto quién lo va a hacer? ¿Qué perfiles diferenciales, por ejemplo, Luis en SENER, Belén en ITP, ¿cómo habéis abordado vuestros casos? Estamos hablando de casos maduros que funcionan, no estamos hablando de un hype de moda que va a ser flor de un día. ¿Cómo os habéis hecho acopio de perfiles para responder a estos retos? Pues si queréis arranco yo. Bueno, egunon a todos, muy buenos días. Yo creo que esto que comentas, Pablo, creo que es uno de los principales retos que tienen todas las compañías, se tienen prácticamente encima de la mesa, ¿no? Esta batalla por captar talento y también por fidelizarlo, ¿no? Nosotros, al final, desde nuestra ventana como empresa de ingeniería y tecnología, lo que sí que estamos viendo es una tendencia muy clara a que se están formando como tres grandes grupos de perfiles que abordan esta problemática que comentabas o estos retos. Me gusta más llamarlos retos que problemas, ¿no? Y van muy en línea con lo que ha comentado antes también Laura, ¿no? Al final estamos viendo que hay un primer gran grupo, ¿no? Que normalmente es gente más joven, prácticamente nativa desde un punto de vista tecnológico, apasionados fundamentalmente de las nuevas tecnologías, gente que sabe de lenguajes de programación, de desarrollo, gente que sabe aplicar la algoritmia, gente que sabe y se maneja muy bien en arquitecturas cloud, ¿no? Que son al final el grupo de personas que van a hacer posible que los casos de uso que se desarrollen pues sean ciberseguros, sean escalables y sean viables económicamente, ¿no? Van a ser un poco la base técnica de todo. En segundo lugar, y a los que peinamos alguna cana y les llamamos carreras más tradicionales o formaciones más tradicionales, están los que llamamos conocedores de ámbito. Este es un grupo de personas pues, que están más pegadas al conocimiento tradicional del mundo de la medicina, de las finanzas. En el caso de la ingeniería pues sería gente que sabe de energía, de infraestructuras, que se han formado ahí. Me gustaba también mucho lo que decía antes Laura, ¿no? Gente de formación profesional también, que no hace falta que sea una titulación superior como la conocemos, que al final son los que históricamente en los últimos años han venido ocupando posiciones relevantes desde el punto de vista del negocio, ¿no? Y luego aparece el tercer gran grupo, que es el que yo creo que ahora mismo está siendo más demandado, que es el que tiene una pata en cada mundo, ¿no? Son aquellas personas que tienen el conocimiento suficiente del ámbito, pero que además saben cómo la tecnología les puede ayudar no solo a mejorar sus negocios desde un punto de vista incremental, sino en llegar a transformarlos, que yo creo que es absolutamente clave en todo esto. Este grupo de personas, sin lugar a dudas, yo no tengo ninguna duda, serán los mejores directores de proyecto del futuro, los mejores desarrolladores de negocio y, sin lugar a dudas, yo creo que los mejores emprendedores. O sea, perfiles mixtos. Totalmente. Antes has comentado esa combinación de ADE con informática. Para mí eso es absolutamente la diferencia de todo. ¿Y en ITP cómo lo veis? Yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, en el fondo, lo que hemos hecho es al personal que teníamos ya con el conocimiento básico antiguo del producto que desarrollamos, formarle ligeramente en esas nuevas tecnologías, porque ya también era gente que sabía programación, bueno, pues es gente que ya tiene un poco de conocimiento, formarle, y somos los que hemos estado desarrollando nuestros programas piloto. Bien, es evidente que hay muchos campos que todavía no tenemos, por ejemplo, todo el tema de sensorización de máquinas, que eso lo hemos subcontratado con centros tecnológicos que tienen ese conocimiento claro, porque la base de todo esto, muy bien las personas, pero si no tienes datos, no haces nada, ¿no? Entonces, lo que más hemos subcontratado y más nos ha costado es todo el tema de adquisición de datos, sobre todo en máquinas que eran antiguas, que no tenían, porque claro, cuando compras una máquina nueva ahora, pues toda la máquina está sensorizada, guarda todos sus parámetros y no hay ningún problema. El problema es sacar esos datos. Entonces, yo creo que también hay dos campos muy claros, que es el que luego analiza los datos y el que te habilita
para capturar esos datos, almacenarlos de una forma segura, con gobernanza, que nadie los pueda modificar, y ese también es un perfil muy importante, pero yo estoy totalmente de acuerdo que se necesitan perfiles mixtos. Quizás en alguna parte del proyecto, como ha dicho Laura, al final, cuando es implementar los modelos, pues necesitas a alguien más que conozca algoritmos, pero ahora mismo están a disposición de todo el mundo sin necesidad de conocer que él tiene el algoritmo por dentro. O sea, tú podrías entrenar en R o en Python o en cualquier otro lenguaje, básicamente son esos, entrenar tus modelos sin tener necesidad de saber por dentro cómo es el algoritmo. Y yo creo que desde el punto de vista industrial, yo creo que no estamos interesados en tener en nuestras industrias personas que desarrollen algoritmos. Queremos usarlos los que han desarrollado otras personas. O sea que más o menos, un poco también con la introducción que ha hecho Laura, ese discurso del matemático o incluso el ingeniero matemático es importante, pero no es, digamos, el 100% de la foto, es una parte muy concreta. Es una parte y hay muy otro concreta. montón de perfiles que igual no es tan natural pensar en ellos. Sí, pero porque nosotros, nuestra experiencia, es evidente que el que conoce el negocio es el que va a sacar el partido. O sea, un matemático sabrá mucho de sus modelos, pero si no entiende el negocio, no te va a aportar absolutamente nada. En nuestro caso yo creo que es un poco distinto porque al final generamos algoritmos para la industria, con lo cual al final esa parte es realmente nuestro core. Tenemos que dar explicabilidad a los algoritmos, con lo cual tenemos que conocer. No nos vale, bueno, este algoritmo es una caja negra que tiene unos resultados, eso no nos vale. Si no es explicable, nosotros no lo usamos. Otra cosa es que haya gente que lo pueda utilizar. Pero bueno, luego también es cierto que eso, los perfiles mixtos son importantes. O sea, un matemático, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Una vaca, el volumen es 4 veces de PR cubo, asumiendo que es esférica. Eso luego hay que llevarlo a la realidad, ¿no? Y, joder, eso no tiene nada. Entonces tiene la parte matemática, la parte de analista de datos y luego tiene ya la parte de proceso. O sea, es importante lo que es el conocer el negocio y la pata estamista. Es un poco lo mismo, pero enfocado de otra forma. Y a nivel también lo que contabas de las chicas, es cierto, nosotros tenemos las matemáticas y analistas de datos, son chicas, pero luego los ingenieros, pues nada, lo que se dice el jardín de la feminista, pues es efectivamente lo que tenemos. O sea, no tenemos que engañarnos, siguen siendo chicos. O sea, por mucho que queramos contratar, no hay. No hay. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, yo por completar efectivamente un poco lo que estaban planteando, esa figura que de hecho es mixta, que conoce la parte tanto de negocio como quizás esa parte de qué puede hacer la inteligencia artificial, es la que llamamos el data translator, la figura que es clave. Y también un poco ligándolo con lo que comenta Rafa, muchas veces depende de en qué punto está el valor de lo que está ofreciendo la empresa, ¿no? Si efectivamente si eres un desarrollador de inteligencia artificial en ti mismo, si lo que estás ofreciendo eres ese proveedor tecnológico, sí necesitas efectivamente tener todas esas patas, toda esa parte interna. Vamos a decir, si es verdad que si tu negocio es de otra cosa y en este caso es un ingrediente más, un añadido, y ahí no va tu valor principal de negocio, probablemente efectivamente puedas contar con alguien externo que sí tendrá ese conocimiento. O sea, no nos olvidemos que efectivamente en algún momento alguien la va a tener, puedo tenerlo dentro o puedo estar fuera. Y cuando subcontrate es muy importante esa figura mínima de data translator, que sea ese conocimiento un poco de los dos mundos, que me va a ayudar también a gestionar expectativas y a indicar bien cuando hable con un proveedor tecnológico qué es lo que espero de ese servicio. Sí, nosotros, con nuestros clientes un poco, pues el que se fía de nosotros pues no tiene esa figura, y digamos el que no se fía de la inteligencia artificial pues la tiene y le tienes que convencer. Bueno, pues es así. Y cómo, claro, porque hablando, no sé si de inteligencia artificial, de análisis de datos, a veces entiendo, alguna vez nos ha pasado en los proyectos de investigación, en Dustotec, en el Centro Tecnológico de la Facultad de Ingeniería, pero entiendo que en una generalidad, muy a menudo un proyecto de análisis de datos es probable que el que contrata quiera o lo conciba o haya que explicarle cómo funciona esta tecnología, pero es muy probable que a menudo se quieran retornos muy rápidos, muy concretos, cuándo va a estar el 10% de retorno a la inversión, por supuesto dentro del trimestre que viene, seguro, ¿no? Y nosotros en alguna pequeña experiencia que hemos podido tener, la venta, digamos, del concepto cualitativo es muy, muy compleja. Y claro, estás hablando de proyectos que a menudo tienen un punto de investigación, entonces muy a menudo también son susceptibles de acogerse a los programas de I+D. Aquí, ¿cómo se...?
la administración? O sea, ¿echáis en falta algo? Porque entiendo que no es una venta tan sencilla como algo que es más tangible. ¿Echáis en falta algo? No sé, Rafa o Luis. Sí, eso es una cosa que es clara, ¿no? Al final un proyecto de eso va muy cercano muchas veces a la investigación. Un proyecto de investigación no es valorar por los resultados, hay que valorar por eso, pero realmente cuando te pagan, realmente igual tienen que valorar porque has cumplido los pasos que has dicho que ibas a cumplir, ¿no? O sea, tenemos dos casos. Bueno, por ejemplo, un caso de una compra pública innovadora con CEDETI, ADIF y demás. Entonces, cuando estuvimos hablando, dicen, no, y si no funciona, no os pagamos. Y, hombre, si no funciona y no hemos hecho lo que te hemos dicho que vamos a hacer, no nos pagues. Pero es un tema de investigación, era un TRL 4 o 5. Entonces dice, bueno, pues hay que valorar un poco eso, ¿no? O sea, que está así la cosa. Bueno, depende, luego ya al final se les puede convencer, ¿no? Y luego internamente tienen sus disputas, ¿eh? O sea, tampoco está tan claro, pero al final cuando, bueno, si vas ya directamente a otros casos, vas a una industria y te estamos proponiendo un tema nuevo, tal, no sé qué, retorno de inversión 3 meses. Y digo, joder, retorno de inversión 3 meses, ya me gustaría a mí, para mis cuentas, hacer eso. O sea, me estás viendo un retorno que es muy complicado de tener y que no soy capaz ni siquiera de hacer. Bueno, el papel lo soporta todo. 3 meses o 3 días, o sea, no hay ningún problema. Pero la realidad es esa. De hecho, nosotros al final hemos pasado del sector industrial, ahora realmente nuestro sector más importante son el sector, digamos, de infraestructura, de procesos críticos, o sea, bien sea en infraestructuras, en industria y demás, pero más ligado al safety, realmente más ligado a la seguridad y a la continuidad de negocio que ligado al propio retorno de la inversión. ¿Cómo hacéis en Sener esta sensación? Pues fíjate que yo creo que estamos en un momento en el que la tecnología va muchísimo más rápido que los negocios. Yo creo que eso es claro, ¿no? Y creo que estamos en el punto en el que tenemos que encontrar cómo la tecnología aterriza en casos de usos reales de negocio. Entonces, lo que decía antes Rafa, ¿no? Al final yo creo que las ayudas y los proyectos tienen que ir más en línea de intentar aterrizar esa tecnología a los casos de uso, rebajar un poquito quizá expectativas, porque muchas veces las empresas tienen miedo a aventurarse en cosas por si fallan, porque luego tienen que justificar una serie de cosas como cualquier otro. Y yo creo que ahí la clave va a ser pues intentar darle ese acomodo y esa salida a la tecnología, y pasa igual con la regulación. Vamos mucho más rápido con la tecnología que con la regulación también. Por lo tanto, para mí la clave es buscar más proyectos, más ayudas, pero con objetivos de sacar un caso de negocio aunque no sea perfecto. Habéis hablado, Belén, Luis, habéis hablado en un par de ocasiones de la regulación. Laura, ¿cómo...? Bueno, estamos asistiendo a un momento en el que la regulación empieza a ser solo por protección de datos. Bueno, ya está en un momento importante de consolidación, más o menos, y luego sí que es cierto que la actualidad de las sillas generativas parece que viene a mandar, ¿no? Aparece la regulación por todas partes. No queríamos meterlo mucho en el debate de hoy para hablar de casos que ya funcionan. ¿Cómo estáis sintiendo el reto de la regulación? Bueno, desde nuestro punto de vista la regulación va muy enfocada a las IAs del ChatGPT y todas estas IAs de fake news y demás, no tanto al uso que podemos dar en las industrias, porque eso a nosotros no nos afecta, pero sí que nos afecta mucho la regulación en el sentido de que nosotros tenemos unos procesos que pueden estar auditados por nuestros clientes, unos procesos auditados por las propias autoridades, en nuestro caso de aeronavegabilidad, y necesitamos que cuando introducimos la inteligencia artificial en esos procesos haya alguien que también nos los autorice, porque si no, no podemos modificarlo. Entonces, tiene que haber también una regulación desde el punto de vista de certificación, vamos a llamarlo así, del producto IA para su uso en todos nuestros procesos productivos, ¿no? Entonces hemos tenido ejemplos, por ejemplo nosotros hemos usado inteligencia artificial para ayudar a los inspectores de radiografías a detectar los defectos, y hemos tenido que pasar auditorías de las autoridades para que nos acepten introducirlo como ayuda al inspector. Ni siquiera es una inteligencia artificial que toma la decisión, sino como ayuda para el inspector, que tiene que seguir revisando la radiografía entera y tiene que seguir tomando la decisión. Pero hemos tenido que pasar porque la autoridad certificadora en este caso pues era una americana y sí que estaba un poco más involucrada, pero aquí en Europa pues falta mucho ese tipo de regulación del uso. ¿Quién es el responsable si algo falla en la IA? ¿El que te construyó la herramienta? ¿Los datos que has usado para entrenarla que no cumplían con todo el rango de operaciones posibles? ¿Dónde están las responsabilidades, no?
Entonces eso yo creo que se habla mucho de la regulación, de decir que esto lo ha hecho una máquina. Muy bien, y de eso a nosotros de qué nos vale, ¿no? O sea, porque claro, estamos hablando de una radiografía, de una pieza de seguridad en un avión. Claro, y otras piezas de otras cosas, o sea que no... O sea, poca broma con... Bueno, pero lo mismo puede ser una pieza para un coche que se te rompa en medio de la autopista, ¿no? Que te hace polvo, ¿no? O sea, en nuestro caso, bueno, a lo mejor es más peligroso, ¿no? Pero en cualquier caso es totalmente aplicable. Entiendo, bueno, a menudo se nos achaca a los académicos investigadores, no sé si científicos quizá, el tema del status quo de la IA en clave de que a veces en ciertos espacios acierta como muy bien, pero en otros espacios es difícilmente o todavía no está tan consolidado cómo de explicable es esa trazabilidad entre el resultado y de dónde se ha sacado el resultado. A ver, nosotros, un poco ligado a tener la regulación, nosotros uno de los temas que tenemos, por ejemplo, es la monitorización de puentes. En la monitorización de puentes hay una regulación que lo que implica es que tienes que tener inspecciones periódicas de los inspectores, básicamente, con lo cual nosotros realmente estamos sustituyendo esos inspectores. También lo que decimos, nosotros lo mismo, por esa misma explicabilidad, cualquier error que nosotros somos capaces de explicar por qué la IA ha dicho ese resultado. O sea, no usamos redes neuronales, usamos otro tipo de tecnologías, básicamente ligadas a las redes bayesianas y métodos estadísticos. Pero bueno, sí tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos el logro que tienes que lo miden todo y allí sí que contra las inspecciones, que normalmente más o menos calculan que un 20% de las inspecciones visuales tienen problemas y un 10% generan falsas alarmas, y nosotros en los casos que hemos estudiado con nuestro sistema, al final tenemos un 95% de acierto cuando es un error, cuando hay un problema, y un 3% de falsas alarmas. Entonces estamos bastante mejor que una persona. Pero cuando hablamos de nuestro sistema y lo intentamos vender en otros países del mundo, no podemos decir que te decimos cuando tienes un problema. Te decimos, oye, yo te he visto que aquí hay algo raro estructuralmente y ahora vete a hacerlo. O sea, realmente estamos reduciendo la participación manual, pero siempre con una persona por detrás validándolo. Eso en el caso, y bueno, y ligado a más máquinas, o sea, temas, por ejemplo, de infraestructuras críticas previnculadas, por ejemplo, a plantas desaladoras, las estaciones de impulsión y demás. Claro, ahí nos encontramos con la propia regulación interna de los que es la gente que está operándolo, con lo cual hay, pues, bueno, hay un cambio de paradigma, ¿no? Claro, yo no puedo hacer lo mismo que tú, realmente sí te puedo demostrar que, bueno, que puedo llegar a ser como mínimo tan bueno como tú. Ese es el tema. Pero siempre, al final, por no discutir, acabamos viendo lo que yo te doy un soporte a tu decisión, o sea, no estoy decidiendo yo. Y encima nos quitamos problemas de seguros y demás, que también es esa palabra de la, no sé si esa palabra clave, diría, de la responsabilidad es una diferencia muy importante. Es una diferencia muy importante. Aquí por completar, efectivamente, la parte a nivel europea de la parte normativa, que es un poco el AI Act, sí que marca una pirámide según el impacto o el tipo de dato con el que se está trabajando, qué tipo de restricción se le va a aplicar. Y efectivamente esos niveles de explicabilidad se exigen, digamos, también más en el segundo nivel. Cuando estoy hablando quizás de una pieza en el que realmente el impacto que tiene es meramente industrial o meramente de eficientar mi producción, lo que puedo, digamos, perder es dinero. Estoy hablando de datos de nadie, el nivel de requisito es menor, y por supuesto a medida que voy interactuando con seguridad de las personas, con datos de las personas, se va pidiendo mayor, digamos, mayor control o mayor implicación, incluso llegando a los niveles altos de la pirámide donde directamente hay temas que están prohibidos, o sea, porque realmente si estoy ya influyendo en la toma de decisión de una persona o similar, con lo cual ahí es verdad que tenemos bastante recorrido a nivel también industrial, una vez que se vaya sacando esa normativa, ir viendo qué puntos de lo que nosotros necesitamos en el día quedan cubiertos y cuáles todavía no. Entonces ahí sí tenemos labor conjunta. Hay mucha labor. Bueno, nosotros tuvimos un problema curioso, fue en una empresa, al final hacíamos una analítica del proceso que estaban haciendo y al final, claro, éramos capaces de decir qué operario trabajaba mejor o no. Y hubo quejas de los sindicatos, me estás vigilando, que no estoy vigilando. Si de hecho anonimizábamos los datos, simplemente estamos diciendo que hay forma de trabajar mejor. Pero joder, fue un problema duro. Vale, bueno, vamos ya recogiendo preguntas del público. Nos viene una persona pregunta, ¿podríamos contarnos, que es un poco justo el plan que teníamos nosotros también, algún caso de éxito? Dice, bueno, pues es a lo que veníamos. Decía, veo que seguimos hablando de conceptos de digitalización, pero no concretamente de IA. Quizá a veces
pues en ese solape de hypes, de palabras clave, pues aparece una y quiere decir la otra. Como ese caso del que tenéis ese orgullo paterno de hemos conseguido hacer esto. Bueno, yo voy a decir que en IPP tenemos diversos casos de uso, porque lo que hemos hecho, como ha dicho Laura y yo creo que también Luis, hemos empezado poquito a poco. Hemos empezado con casos pilotos pequeños, porque también hay que concienciar a la propia empresa. Me refiero, no le vas a decir voy a hacer un caso de inteligencia artificial, dame 4 millones de euros, que esto va a ser maravilloso, ¿no? Porque tampoco está la tecnología ni la implementación a ese nivel, ¿no? Entonces hemos empezado por casos pequeños, a lo mejor de 3 meses, medio año, y concentrados a lo mejor en una máquina y en un pan number, en un tipo de pieza determinado. Bueno, pues en uno de estos casos, en 3 meses, analizando los datos de una máquina, teníamos que una vez al mes mandábamos piezas a chatarra por valor de lo que vale un Tesla. ¿De acuerdo? Y analizando los datos en 3 meses hemos conseguido que desde que hemos implementado esta metodología de inteligencia artificial, que se basa en comprobar que los parámetros de la máquina están en ciertos valores y en optimizar los inputs, los correctores que usamos para calcular la pieza, llevamos 0 chatarras. ¿De acuerdo? O sea que el ahorro con el esfuerzo que hemos invertido, que no ha sido tampoco un esfuerzo exagerado, el ahorro ha sido muy considerable. Y tenemos ejemplos de eso, no solo en mecanizados, sino también en fundición. En fundición hemos utilizado las curvas de fusión del metal para conseguir que los defectos que detectamos en las piezas fundidas hayan disminuido drásticamente. Y son casos pilotos pequeños, ¿no? En que la mayor inversión casi está en sacar los datos de las máquinas para poder procesarlos, ¿no? Entonces yo animo a todos los que estéis aquí, que seáis de empresa, a que busquéis casos pilotos sencillitos y os pongáis a analizar los datos. Yo, por hablar un poco del que creo que me siento más orgulloso en los últimos años que hemos desarrollado en Sener. Perdón, ¿se me escucha a mí? Sí. Ah, perdón, vale. Nosotros hemos hecho una apuesta en los últimos años acerca de la sostenibilidad, sobre todo en la parte más de transición energética y descarbonización, y el caso de éxito que nos marcamos fue básicamente poder ayudar a prácticamente todas las compañías y administraciones públicas en su camino hacia la descarbonización y la transición energética. Eso solo lo podíamos hacer combinando un poco lo que decíamos antes, ¿no? Nuestro conocimiento de muchísimos años de ingeniería, en el caso de la energía, con las nuevas tecnologías, digitalización, inteligencia artificial y demás. Entonces, hoy en día ya estamos ayudando a muchas empresas, ahora daré algunos números, algunos ejemplos, precisamente a esto. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo prácticamente en 2 grandes pasos, ¿no? El primero es en optimizar sus consumos desde 2 puntos de vista. El primero es hacer que consuman menos, es decir, optimizando la demanda. Si tú consumías 100, pues conseguir que ahora consumas 80. Y en el segundo es, una vez que ya estamos consumiendo menos, ver cómo podemos actuar sobre su mix energético, de tal manera que paguen menos por eso. Es decir, pues si tienen autoconsumo, si tienen baterías, si tienen, bueno, pues cualquier tipo de mix en función de la complejidad, pues se puede llegar a más o menos. Simplemente con estas actuaciones, entender simplemente la cantidad de datos y de conocimiento que hay aquí detrás, pues por ejemplo a un metro tan importante como el metro de Barcelona, gestionado por TMB, pues el año pasado le ahorramos más de 1,7 millones de euros solamente en la gestión. Y nosotros hemos hecho aquí un poquito de skin in the game, ¿no? Y en nuestras oficinas también de Tres Cantos en Madrid lo tenemos implementado, y en periodo estival pues llegamos a tener ahorros superiores al 30%, ¿no? Y os decía que eran 2 grandes bloques. Este primero de optimizar, que al final es como decir cómo puedes utilizar mejor lo que ya tienes, pues le hemos dado un paso más, ¿no? Y hemos dado un paso que es, y ahora vamos a hacer simulaciones con todas las tecnologías que nosotros manejamos y dominamos para poder proponeros, sobre todo a los directores de sostenibilidad, una hoja de ruta de descarbonización pues al 2030, 2035, en el cual pues se van marcando cuáles son los proyectos ideales desde un punto de vista de inversión, de CAPEX, de retorno de la inversión, etcétera, y de alguna manera pues le estás fijando un plan de actuación, ¿no? Ese plan, por ejemplo, lo tenemos también ahora mismo implementado en un proyecto europeo muy potente, cuyo objetivo final es poder llegar a 20.000 edificios en diversas ciudades, edificios públicos en diversas ciudades europeas, ¿no? Y es, bueno, pues es otro camino que tenemos hacia adelante, y en todo ello ha sido posible, como digo, combinando la energía
o el conocimiento energético con las nuevas tecnologías. Sin alguna de las dos patas hubiera sido imposible. Muy bien, muchas gracias. Nosotros un poco, bueno, el caso de uso que habíamos planteado era el tema de monitorización de puentes, un poco fue el que nos sirvió para romper el paradigma del uso industrial, ¿no? Al final, cuando decís que contemos una anécdota, pues va aquí. Pero bueno, realmente cuando empezamos con el tema, nosotros veníamos del sector industria, entonces teníamos un tema muy desarrollado ya de monitorización, de tema de motores de electromandrinos y de rodamientos, ¿no? Entonces ahí éramos capaces hasta de dar la vida útil remanente. Entonces teníamos una empresa colaboradora en Estados Unidos, estaban trabajando para un DOT, una administración de infraestructuras en Estados Unidos, y aplicando algoritmos del MIT pues no conseguían llegar a predecir el comportamiento estructural del puente, ¿no? O sea, el tema era, vale, yo saco mis acelerómetros, miro los datos, tal, pero no eran capaces de decir, bueno, esto pero está bien o está mal, ¿no? Era un poco el tema. Y hablándole entre nosotros, pues dijimos, joder, me dijo el matemático, el de la vaca, que es una esfera, al final me dice, joder, pues es que esto es igual con rodamiento. Y le digo, joder, pues a la puta calle, macho, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Y joder, luego efectivamente pues demostró que el 75% del algoritmo que teníamos para la vida útil remanente del rodamiento pues era válido para la parte del puente. Y era así. Y dice, joder, y al final pues luego lo hemos visto, hemos contrastado contra los datos del MIT, lo hemos instalado en 6 puentes y efectivamente pues está funcionando. O sea, que realmente es una cosa que estamos muy contentos. Y vinculado un poco a lo que comentaban del tema de tecnología e inteligencia artificial, claro, este es un proyecto que es 100% tecnología y la parte de inteligencia artificial es el 25%. Pero claro, tenemos captura de datos, tenemos tratamiento de señal. Hemos tenido que desarrollar un dispositivo de Edge Computing para poder tratar esos datos en tiempo real en el sitio. Hemos tenido que desarrollar algoritmos de comunicación vía 5G para poderlos mandar y procesar. Y claro, tienes un abanico terrorífico de cosas. Claro, como no reaprovechemos, pues estamos muertos. O sea, hacemos una empresa de 30 personas, pues como tengamos que dedicar todos los recursos. Pero claro, por ejemplo, este caso hemos tardado casi 1 año y medio en tener resultados, y el siguiente, que son las bombas de las que comentó, las bombas desaladoras, en 3 meses tenemos ya más o menos esos mismos datos tratándolos de igual forma. Entonces, bueno, pues es una cosa interesante. Entonces, bueno, ese tipo de cosas nos viene bien. A nivel de datos, por ejemplo, claro, aquí la legislación, como he dicho, es muy estricta. Y en Estados Unidos, en los 6 puentes que tenemos monitorizados, han aceptado que no hay inspecciones. O sea, es un tema importante. O sea, realmente aceptan los datos de nuestro sistema como datos reales de estado del puente. Y de hecho, bueno, desafortunadamente para ellos, afortunadamente para nosotros, en un puente vimos que realmente había un problema estructural, lo avisamos, mandamos a los inspectores que habían pasado 3 meses antes y no habían visto nada, y efectivamente había un problema estructural. Claro, si tú haces cada año y medio inspecciones, pues tienes ese gap en el cual pueden pasar cosas que tú no detectas. Nosotros monitorizamos continuamente. Entonces, bueno, pues se han empezado a ver que, joder, pues tiene su sentido. Aquí solamente comentar que precisamente esa necesidad de ver casos de uso, de entender qué han hecho otros, sirve un montón para inspirarse, ¿no? Y para coger también referentes y para ver qué es IA, qué no es IA, ¿no? Que metemos en las diferentes cajitas. Nosotros precisamente dentro de, de hecho la semana que viene es la Asamblea General de BAIC, con ese motivo vamos a liberar una primera versión del catálogo de casos de uso que hemos colaborado con los socios precisamente para ponernos en un formato que creemos que se puede entender, con unos campos que sean homogéneos, para que puedas entender, mira, esta persona hizo, otra gente lo hizo con no sé quién, pues puedo ponerme en contacto con ellos. Y esa idea es irlo manteniendo, ampliándolo en el tiempo, para que sirva un poco efectivamente como de escaparate de las cosas que ya tenemos, que hay cosas que no hace falta inventar, ¿no? Nada nuevo, que podemos ver algo de cerca que nos puede inspirar. Muy bien. Nos llega una cuestión sobre la ética. No sé, bueno, si en clave de, un poco en general, no sé si en clave de protección de datos, etcétera, o también como resultado de todo este momento en el que vivimos ahora, ¿no? ¿Cómo veis la cuestión de la ética en la IA? Hace un tiempo, en diciembre de 2018, tuvimos en uno de estos desayunos de Ingeniería al entonces vicepresidente corporativo de Microsoft Global, que era el responsable de IA de Microsoft en el mundo, César Cernuda, asturiano. Y desde luego, bueno, pues en una charla con una visión como, bueno, pues, lógicamente desde un punto de vista muy singular, como puede ser el de Microsoft, fijémonos ahora, nos hablaba de que en general en las tecnologías, bueno, pues más o menos ese discurso de la tecnología en sí es bastante neutra. Lo digo todo ya con un montón de alfileres, y somos nosotros los que decidimos con nuestro uso si la usamos para una cosa o para otra,
Parece que en el caso de la IA decía no, esto es una cosa que habla de entrenamiento cognitivo. En general, como que había que ponerle líneas rojas seguro. ¿Cómo lo veis vosotros? Aquí depende, como decíamos, ¿no? de qué tipo de datos estoy utilizando y en qué marco lo voy a aplicar. Nosotros de normal lo que solemos hablar es, por un lado, de la parte del marco ético y por otro lado del marco normativo. Hay una parte de ética que de hecho dentro del ecosistema estamos justo lanzando ahora un subgrupo de ética y normativa para trabajar en un código ético industrial en el que nos adheramos de aquí a final de año. Pero es la parte como de la base. Hay muchos marcos éticos a nivel europeo que, como dices, marcan una serie de pilares que hay que seguir. Y, en definitiva, sobre todo es tenerlo en cuenta desde el diseño. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de datos y de la aplicación. Pero hay otra parte segunda derivada que es en la que luego también nosotros vamos a estar trabajando y que creo que a nivel industrial va a ser súper relevante, que es la parte de normativa. A nivel social, la parte de ética, cuando vayamos a aplicaciones que nos puedan, digamos, afectar a nivel individual, es fundamental, pero digamos que en este foco más industrial, enseguida lo que tenemos que enfocarnos en esa parte normativa, que digamos va a ser ética desde el diseño y realmente qué ámbito de aplicación tengo y qué tengo que cumplir. Y es un poco, y habrá cosas que incluso habiendo querido tenerlas en cuenta bien, nos pasa como comentaba Rafa, ¿no? En plan de, pues mira, he analizado para ver qué tal está trabajando la gente y lo han minimizado, pero al final el tipo de dato que he sacado o la salida que he sacado es sensible. Entonces ahí tendremos que revisitar. Y efectivamente es un reto que llamamos sociotecnológico, o sea, no es para nada puramente tecnología. O sea, una vez que empezamos según qué datos, según qué aplicaciones, tenemos que implicar también incluso en análisis ya no es un tema puramente ingenieril. Ya supongo que hablaba al inicio, son equipos transversales donde puede que tenga que entrar las personas incluso de legal, la parte de recursos humanos, la parte incluso filosófica de hacia dónde vamos o qué queremos hacer. Digamos que es un reto de entendernos entre personas muy diversas. ¿Cómo lo veis vosotros? No, pues, un poco la línea la que comentó. En la ética, nosotros lo que nos encontramos es eso, reducción de puestos de trabajo, porque nosotros automatizamos ciertos procesos. El tema de poder ver lo que está haciendo la gente y, digamos, llegar a un nivel de detalle sobre su capacidad de trabajo, que realmente pues tampoco tenía sentido en nuestro proyecto. Y luego en el tema de los puentes tuvimos un dilema, ético, moral. Al final, claro, estamos analizando temas de seguridad. O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar? Pues bueno, también lo que hemos visto es que luego, contrastado contra lo que ahora se hace, somos como mínimo mejores. Entonces, bueno, si tú a un inspector no le estás pidiendo responsabilidades porque oye, efectivamente no ha visto algo que pasaba pues porque no ha podido verlo y está oculto, a la IA pues tampoco le vas a pedir lo mismo. O sea, también tiene que tener su cierto margen de que efectivamente hay cosas que no son controlables, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tampoco le hemos dado muchas más vueltas. Lo que sí tenemos claro es que, por ejemplo, en el caso de siempre que nos piden, oye, analizadme, o sea, dadme los turnos de trabajo y ver cuánto está produciendo cada uno, no lo damos. Y, oye, tú eso, yo te doy los datos, no te los... O sea, están anonimizados y de hecho en algún caso hemos quitado las horas porque nos ha venido a la contra. Eso también es cierto. Pero bueno, sin más. ¿Cómo venís haciendo, Belén? Sí, nosotros también procuramos no meter, pero tenemos un caso que ha sido muy significativo. Había un inspector que no hacía las radiografías, metía radiografías de otras piezas como radiografías de las piezas. Entonces, gracias a que teníamos la inteligencia artificial y que estamos estudiando las imágenes para otra cosa, fuimos capaces de darnos cuenta, porque eso es un fallo de calidad muy grande y no era la ética, era el que fallaba en la ética, era el inspector, ¿no? Entonces, bueno, también te puede ayudar a asentar tu comportamiento ético de tu empresa, ¿no? O sea, que es un tema que estamos ahí en el filo, ¿no? ¿Cómo lo implementas o no? Bueno, evidentemente nosotros fuimos capaces de detectar quién era y se le despidió, claro, porque eso no se puede consentir, ¿no? Entonces, bueno, te puede ayudar a incrementar la ética de tu empresa. O sea, no a disminuirla. Evidentemente, cuando hacemos análisis, si alguna vez hemos tenido que meter a operarios, por supuesto, armonizados, y lo que procuramos es no meterlos, porque el factor humano creemos que tampoco es tan importante a la altura a la que estamos de los procesos, ¿no? Quizá cuando ya optimicemos todas las máquinas herramientas habrá que pasar al humano, ¿no? Pero de momento estamos bastante lejos y desde luego no lo usamos para nada en procesos de selección, en recursos humanos, para nada.
porque son los típicos espacios en los cuales se pone en duda la ética de la IA. Ahí donde se puede poner en duda. Todavía Entonces, tengo los pelos como escarpias con lo que has dicho. Que sea la IA la que le ponga la ética al humano, ¿no? Es la que le pone la ética al humano. Sí. Por eso digo que estamos ahí en un... Madre mía. En la parte comentario de lo de recursos humanos y demás va a depender mucho de los datos que metamos. En muchos casos, si ya tenía un comportamiento sesgado y meto unos datos sesgados, el comportamiento que va a salir de los algoritmos que he entrenado van a seguir, ¿no?, ese patrón. Sí, hay una pregunta precisamente que habla sobre claro, cómo se detecta eso, cómo se explica o cómo... Claro, y aquí es donde realmente venimos a esa parte de, como ya estoy subiendo en esa parte de la pirámide, necesitaré una explicabilidad para los algoritmos como planteaba en su momento Rafa, ¿no? Hay una parte de que los algoritmos que yo introduzca van a tener que explicar bien, por lo menos, no sé si en detalle, pero sí que tendrán que explicar cada una de las etapas, qué criterios están siguiendo para que podamos auditar si estamos de acuerdo o no. Y luego la parte de los datos, pues efectivamente vamos a estar en un mundo en el que probablemente la IA nos ayude a, si lo usamos bien, a ser más éticos que lo que éramos antes. Lo que estamos hablando es que si ya hemos venido comportándonos de una manera, si estamos alimentando con esos mismos datos, voy a seguir igual. Ahora el punto es, si empiezo a darme cuenta de que ese comportamiento no es correcto, tendré que, digamos, editar o cambiar esos datos que tenía de partida, ¿no? Para no replicar el comportamiento que tenía hasta ahora, con lo cual estamos en esa posibilidad. Siento un cierto riesgo en cualquier caso, porque claro, desde que metes el cambio desde que corriges ese entrenamiento hasta que... O sea, va a hacer falta supervisión, quiero decir. Volvemos seguro, al ¿no? inicio. El camino que se plantea es de asistente, es de recomendador, es de apoyo de momento. O sea, efectivamente no estás hablando de delegar tu toma de decisión, sino de enriquecer o aportar en tu toma de decisión. Con lo cual es una herramienta, por supuesto, y depende de cómo la vayamos usando. Y entonces tendrá que venir normativa, tendrá que venir conocimiento y también tendrá que venir criterio humano en ese uso de las herramientas. ¿Cómo veis vosotros el tema de la ética, de qué hacemos cuando la IA no nos observa o qué hace la IA cuando el humano no la observa? Bueno, yo creo que nosotros sí que es cierto que nuestro core business está mucho más centrado en la parte de normativa que estaba diciendo Laura, más allá de que podamos tener algún tema relacionado con dirección de personas o con que no estamos utilizando prácticamente nosotros de momento hay inteligencia artificial con el tema de datos más personal o más crítico. Sí que es cierto que todo lo relacionado con lo que es el dato más industrial, pues bueno, la ética tiene su sentido, pero tiene muchísimo menos cabida o muchísimo menos debate que la que estamos hablando ahora. Sí que es cierto, por también complementar un poco todo esto que estamos hablando, y yo creo que es un mensaje importante también para todos, hay otra ética, es la ética de cómo nos va a afectar la inteligencia artificial al trabajo de las personas, ¿no? Que es otro mundo ético, no tiene que ver con los datos. Ya habéis visto que hay voces también de, oye, que se pare esto, que bueno, hacia dónde vamos a tomarnos una pausa, se nos está yendo de las manos. Y eso también es un componente ético, ¿no? Bajo mi punto de vista, yo al final pues estoy muy pegado del lado de la innovación y no me gusta para nada ponerle puertas al campo, porque creo que al final esto sería ponerle puertas al campo, es una opinión personal mía, ¿vale? Sí que tengo la sensación, por lo que estoy viendo, que no va a ser tanto un problema ético de que las máquinas o la inteligencia artificial nos quiten el trabajo, sino que al final va a ser las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial las que están poniendo en riesgo nuestros puestos de trabajo. Y yo creo que ahí es clave la formación, creo que es clave todo lo que estáis haciendo también aquí, por ejemplo, en Deusto, para formar a las personas en todo este tipo de cosas, porque el futuro va por ahí. Y no tengamos tanto miedo de las máquinas, sino tengamos miedo de no saber relacionarnos con las máquinas. Yo siempre pienso lo mismo. Al final hay que defender a la persona, no al puesto de trabajo. Los puestos de trabajo, pues en algún momento podrán desaparecer pues, por las circunstancias de la evolución de la sociedad. Pero bueno, el tema es que a la persona habrá que formarle en otra cosa o habrá que darle soporte para que pueda cambiar de actividad, ¿no?
Entonces, claro, yo creo que la diferencia fundamental, bueno, visto un poco, por ejemplo, la labor aquí que se hace muchas veces en recursos humanos y demás, de defensa estricta del puesto de trabajo. Yo en los países nórdicos conozco un poquito y, joder, realmente es más, oye, vamos a defender al trabajador y vamos a darle posibilidades. Y vamos a exigirle resultados también. O sea, te estoy facilitando el tema, oye, luego esto también tienes que aprovecharlo. No me vengas con que es que no he podido, no he sabido, no sé qué. Es un poco el tema. Y bueno, yo creo que ya ha pasado. Históricamente han pasado varias fases, bueno, ahora es una más y volverá a pasar. Y aquí recordemos que en esa formación no tenemos por qué ser para nada todos los que desarrollemos ese algoritmo, ¿no? Tendremos que aprender en muchos casos a ser usuarios, a poderlo parametrizar en algunos casos y en otros simplemente a nivel ya de negocio saber qué sí y qué no vamos a poder ir haciendo con la inteligencia artificial con los datos que tengamos. Entonces un poco también esa reflexión, que hacia dónde tenemos que formarnos, un poquito sí que tendremos por supuesto que saber todos, pero el reto va a ser ir viendo qué piecitas vamos aprendiendo cada uno. Nosotros en la parte de Puente, al final la parte más de tiempo, el tiempo dedicado, el 70% en ingenieros mecánicos y estructurales. O sea, la parte de inteligencia artificial era el 20%, o sea, no era, es una adicional a. Bueno, claro, ya la parte informática ya ni la contamos, ¿no? La parte de programación tal, muchas veces ya no sabemos ni dónde está, porque claro, un ingeniero mecánico pues es capaz de hacerlo. Pues en algún momento yo creo que pasará eso también. Pues no habrá realmente ese perfil ya estricto, igual se está imbuido dentro de otros perfiles. Bueno, quién sabe, eso ya veremos. Claro, y dependerá de la tipología de empresa, no es lo mismo si un proveedor tecnológico. Claro, es lo que hemos comentado. Lo que comentaba antes. Que soy el que la desarrollo o el que la uso, o igual hoy la uso solamente un poquito para alguna optimización, pero a medio plazo quiero modificar mi modelo de negocio en torno al dato, en torno a la IA, con lo cual ahí entonces a medio plazo igual sí necesito tener otro tipo de conocimientos dentro. Ahí iremos viendo. Bueno, hay un poco también como analogía, yo cuando empecé a trabajar hace 35 años programábamos en ensamblador. O sea, ¿cuánta gente ahora programa en ensamblador? La gente que empezamos a programar en C, la gente se echaba las manos a la cabeza, hemos perdido el control, tal, y ahora quién sabe de ensamblador, ¿no? Pues aquí el siguiente paso y pues ya está, pues ya iremos viendo y ya está. Y además ahora hay muchos programas que son codeless, o sea que la gente no tiene que saber ni siquiera de programación. Son cajitas que son conectores que te conectarán los datos, tú te conectas los datos a los modelos y te lo haces sin escribir ni una línea de código, ¿no? O sea que a lo mejor los que están perdiendo, bueno, tendrán que programar esos programas, ¿no? Pero que yo creo que sí, yo creo que son buenos programas de posgrado y demás que permitan a las personas que ya están formadas en el conocimiento del negocio adquirir un mínimo de conocimiento sobre inteligencia artificial, que en el fondo es inteligencia bruta, porque se basa en calcular, o sea, muy inteligente tampoco. Ya, sabe un paradigma también, ¿no? Claro, la inteligencia artificial se equivoca 10.000 veces más rápido que la persona. Claro. Trabaja 10.000 veces más rápido y está entrenado con la experiencia personal, con lo cual, pues bueno, pues ya está. Sí, pero también está muy bien para implementar, por ejemplo, el conocimiento. Muchas veces ahora en las empresas reside en las propias personas, ¿no? En el operario, que tiene la experiencia de los años, en cómo. Entonces, también es una manera de capturar el conocimiento en la empresa para que sea menos persona dependiente, ¿no? Porque en este mundo cambiante, pues se te pueden ir a cualquier otra empresa en cualquier otro momento y pierdes mucho de ese conocimiento intrínseco. Entonces, bueno, yo creo que todo tiene sus ventajas y todos sus inconvenientes. Eso en particular es algo que en la pequeña experiencia que podemos tener en el Deusto-Tec lo reconozco que nos ha pasado varias veces. Planta industrial enorme, gigantesca, de primer nivel, en el que el directivo responsable nos dice que tiene la fábrica llena de magos que saben cómo funciona el proceso productivo, pero que no sabe cómo funciona el proceso productivo nadie más. Eso nos ha pasado varias veces y a veces tienes la sensación de que precisamente un proyecto de sistematización de conocimiento, de analítica de datos tranquila, descriptivo, predictiva, más o menos, puede venir a aportar al cliente, en este caso, un valor cualitativamente muy bueno, pero esa venta del valor cualitativo sigue siendo muy difícil. Dice, no, vas a aprender más de tu negocio. Dice, no, si yo soy el que más sabe de mi negocio. Lógicamente, lleva 30 años haciendo eso. En uno de mis primeros trabajos era un tema de calas patrón para medición. Entonces era una empresa de aquí, de Azpeitia, que lo hacía. Entonces pues tenían un tío que hacía el control de calidad, un señor de 63 años.
ponía la cala patrón contra una fluorescente y te estaba bien o mal. Lo mandaban a Alemania a los laboratorios de metrología y el tío acertaba siempre. Pero claro, cuando ese tío se iba de vacaciones, pues del 99,9% bajaban al 75% y estaba a punto de jubilarse. Entonces hicimos un sistema que llegaba al 96%. Y dice, bueno, pues al final no está mal, pero claro, por lo menos uniformizamos el tema. Y al final es así, efectivamente es un tema casi nada. Estamos hablando, yo creo, como bastante en clave positiva. La mayor dificultad en SENER, por ejemplo, que habéis tenido. Bueno, lo que acabas de decir ahora mismo es una de las mayores dificultades. Vale. ¿No? Es decir, saber lo que puedes hacer y lo difícil que es convencer que se puede hacer, ¿no? El ejemplo que has dicho tú antes, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, ¿no? En cualquier industria. Pensad que esas personas al final están muy solas. Es decir, son personas que al final pues llevan 30 años en su trabajo, son personas que hablan un lenguaje probablemente difícil de hablar, porque a lo mejor están hablando de potencias, de kilovatios, de flujos térmicos, de una serie de cosas que casi nadie les entiende. Y luego cuando alguien les entiende, viene la coletilla que has dicho. Ya, pero es que mi industria es diferente, mi fábrica es diferente. Para conocer esto hay que estar 20 años aquí pegando la oreja a las máquinas, a los procesos, a los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta que desbloqueas eso y de alguna manera pues entras a actuar, a monitorizar, a empezar a conocer cuáles son sus procesos y su negocio y empiezas a hablar con él, en ese momento dejas de hablar de procesos, energía, flujos en general y empiezas a hablar de sus problemas, de sus máquinas, de sus compresores, de sus procesos, de sus historias. Entonces esa persona que lleva 30 años solo, de repente se le abren los ojos y dice, ahí va, igual no estoy tan solo, igual ya hay alguien que empieza a hablar mi idioma y mis problemas. Y en ese momento, yo creo que cuando ahí surge la magia que decías, es cuando él se da cuenta de que quizá está contaminado por 20 años haciendo las cosas de una manera muy parecida. Y ahí viene gente de fuera que no solo le propone medidas adicionales, sino que además esas medidas, gracias a la tecnología, tienen una base. Dice, oye, estamos viendo que si haces esto, si haces no sé qué, pues eso nunca me lo había planteado. Y en ese momento, cuando desbloqueas y haces ese clic, es cuando superas para mí el mayor reto que tenemos hoy en día las empresas para ayudar a nuestros clientes. O sea que no tiene pinta de ser una inversión, acompañamiento de corto plazo. Para nada, para nada. No tendría ningún sentido implementar. Lo que esas personas necesitan es ayuda. Necesitan que estés con ellos, que les asesores. Necesitan sentirse que tienen por detrás mucho más de lo que han estado 20 años aislados, porque al final las únicas personas que podían resolver esos problemas eran ellos, porque no tenían nadie más que llevara 20 años acompañándoles en ese negocio. Es un poco la pregunta típica, cuando tú llegas te dicen, voy a venir el listillo aquí a tocarme las narices y decirme cuánto tengo que hacer. Y yo siempre digo, no, yo vengo a preguntarte cómo lo haces y te daré mi opinión, porque tengo experiencia en otros sectores, tengo experiencia en otros ámbitos y te daré mi opinión. Y obviamente tú eres el que sabe del proceso. Efectivamente es un punto de desbloqueo importante. Sí. Pero claro, como vaya estoy diciendo el listillo, pues entonces ya está jodido. Sí, ¿no? Sí, el problema es mucho el factor humano. Bueno, a la captura de los datos, la mayoría de los procesos que se tienen actualmente tienen mucha captura manual del operario que está haciendo el proceso en captura manual. Entonces también hay que invertir mucho en automatizar esa captura para que ellos además les sea fácil y no les quite trabajo. Porque por ejemplo en cuestión de las imágenes, pues tienen que quitar las imágenes para que tú puedas entrenar el modelo y cuando los mandas, dices, con todo el trabajo que tengo encima tengo que hacer un cuadradito encima de donde he encontrado el defecto y decirte si es un poro o lo que es, ¿no? Entonces cuesta y hasta que hemos conseguido que... Pero luego han visto el resultado de ese trabajo que han invertido, que ahora les quita mucho trabajo a ellos y entonces ahora ya etiquetan, no hay más que etiquetar, ¿no? O sea que... Pero primero les tienes que pedir y ellos no tienen muy claro lo que van a recibir. Como dice, llega a nosotros nos llaman los de los unos y los ceros. Ya llegan aquí los de los unos y los ceros, ¿no? A pedirnos que nos fijemos bien cuando metemos los datos y pongamos siempre puntos y comas y no unas veces un punto y otras una coma, que luego hacemos un lío a los datos. Hay que hacer partícipe. Claro. Sí. O sea que hay que hacer partícipe en definitiva a toda la organización. Porque hemos hablado antes a la dirección
organización por una cosa. A toda la organización. Vale, esa igual no es la parte más sencilla, pero bueno, es parte del reto. Es fundamental. Aquí igual podríamos resaltar, ¿no?, efectivamente, de lo que estamos comentando, que por un lado tendríamos que hacer un esfuerzo en la parte de comunicación, en esos dos mundos que estamos juntando, la parte de tecnología y la parte de conocimiento de dominio, de negocio, de los años que llevo en mi fábrica haciendo X cosas, la parte de comunicación, la parte de confianza, que también muchas veces nos cuesta contar lo que pasa, pero también porque a veces nuestros interlocutores no nos entienden o no son confiables, o mucha gente te va a decir que sabe de IA y a veces no sabe. Entonces esa parte también un poco de ese mínimo que puedo empezar a tener que saber yo para saber subcontratar este tipo de tecnologías. Y el tercer punto que yo resaltaría es ese miedo al cambio, que efectivamente esos cambios culturales a todos los niveles nos dan vértigo, y a nivel individual y luego incluso a nivel de gestión, pues es un reto porque tienes que convencer a mucha gente de cosas que igual tú mismo todavía o tú misma no estás 100% convencido, con lo cual es empezar con pasitos pequeños y efectivamente saber pues que los retos son de otros tipos que a veces tecnológicos. Sí. ¿Alguna otra dificultad en el capítulo de dificultades, frenos? Luego hay problemas tecnológicos. Estamos decididos, pero... problemas tecnológicos de que las máquinas, pues un entorno muy hostil, con la taladrina allí echándole los demás, y a veces es difícil capturar la información. O sea, a nosotros nos ha costado un montón conseguir cajas estancas para meter la instrumentación y que no se nos estropee, sino cada media hora teníamos que cambiar la sonda, porque claro, en ese ambiente que están trabajando, pues muy mal. O sea que también hay tecnologías en ese campo de instrumentación sensórica y demás que hay que desarrollar si queremos obtener todo el potencial de lo que nos puede ofrecer estas tecnologías, porque como siempre necesitamos datos, o sea, sin datos no vamos a ningún sitio. Más o menos en un 100%, la parte de IA se suele, bueno, hemos venido introduciendo más o menos, pero si tuviéramos que hacer una estimación rápida de qué porcentaje es preparar datos y qué parte es, bueno, pues sacar un valor de ellos, ¿dónde pondríais el...? Pues yo creo que lo que más lleva limpiarlos, ¿no? Es limpiarlos, sí, prepararlos y limpiarlos, eso es como el 70% del tiempo. Eso es lo peor de todo. Todo depende. En los que ya tenemos nuestro propio proceso, o puentes o incluso máquina, alguna cosa, y yo diría que el 20% es captura y el 80% es tratamiento. Pero claro, con todo el esfuerzo previo de haber montado un sistema robusto para poder capturar los datos. O sea, nosotros tenemos el sistema nuestro, las precisiones, o sea, capturamos datos a 50 y 125 microsegundos con 50 nanosegundos de precisión. O sea, ahí vamos muy finos, cuando los datos son nuestros. Claro, cuando no son nuestros es otra historia. Eso no lo habéis comprado de una balda. No, eso llevamos 6 años desarrollándolo. Entonces, claro, a mí hace 10 años yo me acuerdo que empezaba, cuando todavía ni siquiera estaba trabajando aquí, yo hace mucho tiempo, no, el dato no es problema, tenemos muchos datos. Y dice, ya, pero la capacidad de convertir este dato en información es nula, con lo cual a mí lo que me interesa es la información que soy capaz de generar. Pero claro, tiene un proceso previo. De hecho, nosotros tenemos ingenieros de hardware, ingenieros de software, ingenieros de firmware, porque al final hemos ido viendo que el mercado no nos daba lo que nosotros estábamos requiriéndole. Entonces, monto un PC y, joder, lo tengo y tal. Un PC no tiene una arquitectura que te permita marcar en tiempo bien, con lo cual, pues si tú tienes un churro de tiempo, tienes un churro de datos. O sea, básicamente es así. Pero bueno, es un poco, y claro, eso hay que ir haciéndolo y gastando. Entonces, bueno, y ahora hemos llegado al punto ese de que si los datos son nuestros, pues no gastamos prácticamente nada, porque ya los cogemos bien, pero claro, si no, pues tenemos nuestras guerras y disputas. Obviamente, ahí sí que estoy de acuerdo en que sí que llegas tranquilamente al 70% de limpieza y el 30% de evaluación. Comentaba antes Rafa ese momento anécdota de pivotar de la máquina herramienta a la estructura de puentes. ¿Alguna anécdota que tengáis en vuestro recorrido con la inteligencia artificial? Pues mira, yo si queréis os cuento una relacionada. Antes comentaba lo del metro de Barcelona, que yo creo que es un caso, además le tenemos especial cariño porque fue el primero que hicimos así a gran escala. Nosotros, fijaros, el metro nos llama aproximadamente 2019,
porque tenían un problema de confort. Barcelona es una ciudad que, bueno, pues hace calor, humedad, y en el metro pues tenían quejas, ¿no? de que se encontraba la gente, pues eso, tenía calor y demás, ¿no? Entonces nos contactaron para eso, para intentar solucionar ese problema a nosotros, y además, pues oye, algo que le honra a Metro desde un punto de vista de decir, oye, tengo ganas de solucionar este problema y quiero hacerlo de una manera innovadora y diferente, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar con inteligencia artificial desde el punto de vista de la climatización, los ventiladores de las instalaciones, de las estaciones, perdón, y entonces pues poquito a poco nos dimos cuenta de que aparte de mejorar el confort, pues podían mejorar su eficiencia energética, porque estaban operando de una manera que era optimizable, ¿no? Entonces nos tiramos como 8 o 9 meses desde 2019, pues el algoritmo aprendiendo pues cosas y patrones tan evidentes como que cuando se prevé que haya más gente en los andenes, pues tiene que meter más flujo de aire, que cuando hace mucho calor fuera, pues tiene que meter menos, una cosa muy evidente, ¿vale? Y justo apareció la COVID en marzo de 2020, ¿no? Y de la noche a la mañana, Metro, en otra decisión que yo creo que también le honra, decide primar absolutamente la calidad de aire y manda ventilar a tope. Renovaciones, vamos, instantáneas prácticamente. Justo en el momento en el que prácticamente no había nadie en el metro. Entonces, imaginad ese algoritmo que llevaba 9 meses aprendiendo lo contrario y de repente ve que la operación es no hay nadie y ventilo a tope. Se volvió absolutamente loco, absolutamente loco. Cierto es que fue aprendiendo poquito a poco también y demás, y de vez en cuando todavía nos hacía, sobre todo el año pasado, algún ramalazo de estos raros, de cuando había poca ocupación en el metro, igual hay que ventilar a tope, ¿no? Pero nos decía cosas tan evidentes, o sea, tan alarmas como que algo estaba fallando. Decía, aquí hay algo roto, porque estamos operando mal, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo una disrupción, un cisne negro en este caso, que fue aquella aparición de la COVID, también afecta mucho a los aprendizajes de las máquinas, ¿no? Nos volvió locos a todos y a las máquinas también. Lógicamente. Bueno, yo, no es anécdota, pero cuando empezamos con esto de la IA también hace como 4 o 5 años, pues teníamos que ir mendigando por ahí a ver que alguien nos dejara algún caso piloto, ¿no? Y ahora tenemos una cola de casos que todo el mundo quiere que le resolvamos sus problemas, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, si demuestras que funciona, luego es mucho más fácil continuar, ¿no? Qué maravilla. Y lo que yo sí pienso que es que si una empresa que decida meterse, yo le recomiendo con casos relativamente pequeños. O sea, si vas a buscar algo demasiado ambicioso, seguramente no llegarás a buen puerto. Vale. Siguiendo con las preguntas que todavía tenemos, las vamos aquí un poco regulando. Nos llega una que habla de la regulación llega cuando la tecnología ya está resuelta, ya está suelta, ya está en uso, y entonces crea obstáculos, restricciones, problemas, nos llevamos las manos a la cabeza. No sé si tiene que ver probablemente con el último hype desde noviembre. ¿No será más adecuado, no sería más sensato pensar en los efectos eventuales que puede tener la tecnología cuando se está desarrollando e intentar prever parte del impacto o todos? ¿Se puede prever? Yo un poco lo que comentaba antes, creo que la carrera tecnológica es imparable, y la carrera tecnológica, bajo mi punto de vista, tiene que tener en cuenta conceptos regulatorios y éticos, por supuesto, pero si empezamos a poner frenos a ciertas tecnologías, avanzaremos muchísimo más despacio de lo que hemos avanzado en los últimos años. Esto no quiere decir que no tengamos que tener cuidado con lo que estamos haciendo, que haya que regularlo, pero parar desarrollos tecnológicos hoy en día yo creo que no debería de ser el camino a seguir, bajo mi punto de vista. Además, bueno, completar lo que comentas, la parte de, cuando se habla de esa parte de parar, era realmente un tipo de tecnología concreta, no era en general, y también lo que hay muchas hipótesis, ¿no?, de lo que va por detrás, pero en muchos casos es ese tema de
cuánto da tiempo a probar ciertas tecnologías antes de sacarlas, ¿no? Que en este caso volvemos a hablar, no es quizás esa parte más industrial de cómo lo uso para optimizar mi proceso productivo, sino que estamos hablando de tecnologías que llegan a la sociedad y que muchas veces a nivel humano, a nivel individual, no estamos entrenados, no estamos preparados para interactuar con estas tecnologías. Con lo cual, digo que un poco también es lo que ha pasado, ya no, va más allá de esa parte normativa, va también en quién está haciendo el beta testing de ciertas tecnologías, que en este caso estamos siendo la masa crítica, ¿no?, de personas que las estamos utilizando. Ahí hay muchas vertientes. Es cierto que a nivel europeo se llevan muchos años ya trabajando en la parte normativa, no es que se hayan puesto ahora, pero es verdad que cuando intentas, somos humanos, cuando intentas poner de acuerdo a muchas necesidades, cada uno con sus opiniones y demás, no es algo rápido. Y también hay que entender que a nivel incluso a nivel estrategia, vamos a decir, la parte europea está tirando hacia una parte más de buscar digamos, una base de confort o de seguridad, o es una alternativa. Quizás la parte más estadounidense es voy a primar el desarrollo tecnológico y lo demás ya lo pensaremos después, y en el ámbito europeo voy a primar la soberanía de la persona y luego ya iré viendo a nivel tecnológico qué puedo hacer. Desde luego todo tiene ventajas e inconvenientes y el reto pues será ir buscando el término medio, aunque ya digo que sobre todo lo que esperamos es que esa parte más industrial sería la que estaría más abajo en nuestra pirámide del IA Act, con lo cual lo que creemos que va a ocurrir es que en nuestro caso, a ver, depende, claro, si va del sector salud, o depende en qué tipo de datos se esté trabajando, que también son muy cercanos a nosotros, pero se irá viendo según el tipo de sector y según el tipo de dato qué reto nos va a suponer. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice: gracias por todas las experiencias. Quería preguntar si tenéis alguna experiencia que vaya más allá del análisis de datos, un poco lo que hablamos a veces de inteligencia artificial descriptiva, predictiva, y que hayáis centrado o experiencia que podáis tener, perdón, no termino de leerlo bien, pero en clave de inteligencia artificial generativa, que es un poco el ejercicio de, dice, bueno, con este advenimiento que estamos teniendo en los últimos meses, parece que la inteligencia viene ya no solo a señalarnos cosas, sino a construir cosas. Y hay una metáfora que usa que me parece fabulosa, es decir, si la inteligencia artificial es un empleado más en la organización, en un proyecto, o ha llegado al nivel de trabajar o incluso de constituirse como un departamento de la empresa. Me parece fabuloso. Yo creo que con todo esto de la parte generativa, al final lo que acabaremos construyendo, bajo mi punto de vista, son, no, digo las siglas o no digo las siglas, pero bueno, como habéis dicho, no se puede decir, acabaremos creando, yo creo, entornos privados de este tipo de inteligencia generativa. Es decir, ahora mismo todos sabemos de lo que estamos hablando y todas estas tipos de interacciones que tenemos a nivel global, pero yo me lo imagino mucho más reducido. Yo me imagino que al final pues ITP tendrá su propia inteligencia generativa con la información de ellos, nosotros en Sener tendremos la nuestra, el BAIC tendrá la suya, y al final, de alguna manera, no es que sea un empleado más de la compañía, sino que va a dar soporte a todas las áreas, pero la va a dar con lo que yo decía antes, ¿no?, que creo que es muy importante, con nuestra información. Y si queremos salir fuera a buscar información, también la tendremos, pero al final, si queremos que se convierta en un empleado más de la compañía, tiene que saber de la compañía. Y yo no estoy hablando aquí de hacer informes, de hacer presentaciones de PowerPoint automáticas, no estoy hablando de proceso transaccional, estoy hablando de cosas core de negocio, y yo estoy convencido de que por ahí va el camino y que todos tendremos un entorno generativo en nuestras organizaciones en no mucho tiempo. El reto ahora es que las plataformas que tenemos de IA generativa le cedemos en muchos casos nuestros datos, con lo cual parte de lo que también nos para es eso. Efectivamente, si yo quiero que me apoye y le voy a dar mi know-how, es realmente como una búsqueda en internet. Sabes que en ese momento lo estás dando, con lo cual yo creo que efectivamente en este caso es tener esos entornos controlados y tener muy importante también en mente el tema de la propiedad intelectual.
de mis datos y de los datos que se generan y con que se ha entrenado. Entonces yo creo que estamos más en esa dinámica, que sí que hay empresas y demás que igual lo usan pues para temas de hacer pruebas de diseños. Oye, mira, voy a hacer este diseño mecánico, voy a iterar, y lo que antes hacía en más tiempo, pues puedo iterarlo más rápido y luego de ahí volcarlo al equipo de ingeniería y optimizarlo o pilotarlo con material real. Totalmente. Pero bueno, va en esa, está todavía ese riesgo, ¿no?, de cuánta información propia le quiero dar. Tenemos que ir terminando, el tiempo es un tirano, tenemos alguna pregunta más, pero lo tenemos que dejar aquí para bueno, como resumen, como colofón de la sesión. Rafa, un titular de prensa, una píldora de conocimiento que nos sirva para concentrar vuestra visión. La inteligencia artificial es una herramienta, es útil, no hay que tenerle miedo y bueno, vamos a ver hacia dónde vamos. Es un poco hay que usarla. Hay que usarla y vamos a ir viendo. Y yo creo que a ver si ya por fin, después de la tercera palada que viene, pues a ver si es la buena. La buena. ¿Belén? Bueno, yo diría que si se tienen dudas si usarla o no usarla, de momento se empiezan a recompilar datos. Luego ya, hombre, ahora 1 tera de almacenaje está tirado de precio, o sea que no... O sea que si se puede empezar a recopilar, que se empiece, aunque se tenga dudas y luego los vamos a usar. Bueno, por nuestro lado, yo creo que a nosotros la inteligencia artificial creo que nos está ayudando a quizá hacer la ingeniería más real que se ha hecho en la historia de la humanidad. Casi nada. Laura. Que tenemos casos de éxito, ¿no?, y de uso locales y reales, así que el siguiente paso es animarse y, como decíamos, ir haciendo pequeños pilotos por lo menos para conocerlo. Muy bien, pues muchas gracias. Desde luego el tiempo da para lo que da. Desde luego ha sido un privilegio contar con todos ustedes y por supuesto estamos al servicio de las necesidades que en cualquier momento puedan surgir de las organizaciones, empresas, de esto siempre a su disposición. Un placer y desde luego creo que merecen un fuerte aplauso.